Amigos de Influenciarte, tenemos el gusto de estar con Mar Marzo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, me alegro. Estás presentando Efectos Adversos. ¿Cómo nace la idea de este álbum? La idea de este álbum nace después de tener los temas hechos. Ok, La realidad es eso, o sea, primero yo sabía que quería encarar un segundo disco después del primero. Empecé a componer en base a las experiencias que fui viviendo, las cosas que fui sintiendo. Me sentí muy libre a la hora de hacerlo. Quise experimentar estilos. Y una vez que tuve los temas, me puse a pensar cuál era el hilo conductor o qué me estaba pasando que había hecho esos temas, ¿no? Y claro. ahí empecé a pensar en el concepto, sí, una vez que tuve los temas hechos. Al revés que mi disco anterior, que ya tenía el nombre y después hice los temas, en este caso primero hice los temas y después analicé un poco viste, qué universo, qué paleta estaba planteando con todo lo que me había salido. Muy bien. ¿Y cuál fue la primera canción que salió y esa que al unirlas todas dijiste, ok, vamos a llamarlo Efectos Adversos? Mira, mm, no fue la primera canción que salió, pero cuando hice Visiones, Ok, eh, ahí creo me cerró mucho el concepto del álbum. Visiones es una canción que soñé la melodía, re ok, loco. Sí, justo hablamos de que me ha pasado soñar canciones, pero después las grabo y son horrendas, ¿viste? Como que en el sueño suenan bien y te levantás y una claro. deformidad. Y en este caso no, me gustó mucho la melodía. Y cuando estaba pensando en qué escribir, sobre qué hacer la letra, pensé, bueno, en los ataques de pánico, porque lamentablemente tuve, ya no tengo más, Ok, pero tuve en ese periodo, porque justo fue una etapa de mi vida donde pasaron cosas complicadas, ¿sí? No sé, pérdidas como familiares, situaciones ok. difíciles. Entonces escribí sobre eso. Y ahí me puse a pensar en qué luego la cara nociva de las cosas, ¿no? Como el dolor, que todo lo que hace bien tiene una contracara, Claro. un daño colateral. Y ahí me surgió la idea de efectos adversos. También es un nombre que me remite a los trips, ¿viste? Ok, Y es un disco que la estética es bastante lisérgica. Me inspiré mucho en los Beatles en la época de los 70. sí. Para Visiones me inspiré mucho en los Beatles. Ok, También para Niebla. Bueno, hay muchas influencias igual porque son muchos géneros, pero bueno, creo que con Visiones, que aparte Visiones es un efecto adverso también, podría claro. ser uno, ahí me cerró un poco más. De hecho, le quería poner Visiones al álbum, pero como está Visions de Grimes, no lo puse así. Bueno, igual nos gusta la decisión de Efectos Adversos, está bastante Sí, ahora me gusta más alineada. esa, pero, Ok, pero Visiones ahí es como que me cerró un poco el nombre, muy ni bien. más. Y también hablabas de influencias musicales, pero también tu disco tiene muchas influencias visuales y artísticas, Sí, como Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo nace la idea de vincular esta historia con el álbum? em, una vez que tuve los temas hechos, empecé a pensar cómo podía, sí, qué videos o de qué manera expresarlo. Fue un álbum donde quise desafiarme y ser ambiciosa respecto a la imagen. Quería que se creara un universo alrededor de las canciones, Bien. como un mundo donde vivieran las canciones, que no solo fuesen canciones, sino también eh, más que eso. Entonces, que todo tuviese una coherencia y una narrativa. Alicia apareció porque hay un cómic que me gusta mucho que se llama Sí. Stitches. Eh, el autor, que es una biografía del autor, o sea, es una historia real hecha en cómic, es como una biografía hecha en un cómic, en una novela gráfica. Cuenta que él, cuando le pasaban cosas de mierda en su vida, Ok, escapaba a través de los dibujos, se disfrazaba de Alicia en el País de las Maravillas, le encantaba Alicia en el País de las Maravillas porque sentía que eso de poder escaparte de la realidad, ¿viste? bien. De poder volarte. Entonces me sentí muy conectada con esa historia. Eh, por eso también el personaje del psicólogo con cabeza de conejo, que es un personaje del cómic, a la Sí. vez Lynch tiene sí, un corto que se llama Rabbits, que un montón de personas con cabeza de conejo, bueno, fue una combinación de influencias. Alicia es una de ellas y básicamente sentí que podía ilustrar bien y acompañar bien la música. Me conecto como emocionalmente con esas tramas, sí. Me encanta, digamos que nada fue elegido al azar, acá todo tiene Nada, un hilo conductor. Y sí, también una historia como que se repite, o mejor dicho, un hilo conductor es el conejo, ¿no? sí, Que también la historia que narra tu álbum es un poco la comparación entre los sueños, la vigilia. sí. Quisiera saber para vos cuál es esa guía, cuál es tu conejo. Ajá, me preguntaron. Em, eh, yo creo que es, que son muchos. Viste que a lo largo de la vida tenés la fortuna de tener personas que te guían Sí, y que te ayudan.
y fueron muchas. Muy bien. Sí, no podría decir una. Ok, bueno, perfecto. Y también quería preguntarte, con esto de efectos adversos de los sueños, ¿cuál fue el momento en el que vos dijiste, capaz estoy soñando despierta en tu carrera musical? Un momento en el que esté soñando despierta. Bueno, cuando me dijeron que le iba a abrir a Aurora, Ok, sí. cuando me dijeron que le iba a abrir a Joss, bueno, a Houston, cuando Kim me eligió para hacer una versión de su canción de Hope and Fears para su aniversario del álbum, eh, cuando toquen el Lollapalooza, o sea, son situaciones re locas, ¿viste? Sí. Y sí, esos creo que fueron situaciones de, che, me pellizcan porque sí, esos son momentos de soñar despierto. Y después soñar despierta es algo que hago un montón. Yo me revuelo, no sé. Y es que así también me imagino las cosas. De hecho, es parte del trabajo, imaginar. Sí, al final salen historias como esta. Y vienes trabajando mucho en construir tu sonido, tu identidad musical, que el nuevo álbum viene como a continuar con esa construcción que vienes haciendo desde Pulsión. ¿Qué es lo que sientes que has aprendido en este proceso? Eh, aprendí a vivir la música de una forma más colectiva, a, a colaborar, ¿viste? El primer álbum fue todo más sola, quizás. Ok, Igual laburé con un productor, pero en este laburé no sé, me junté un tema con un producto, otro tema con después colaboraciones, como que claro. siento que aprendí a salir un poco de mi zona de confort de estar sola y de lo lindo que es compartir el proceso con otras personas. Qué lindo, me alegro. ¿Y ahora qué planeas para tu futuro? ¿Tienes próximas fechas o en qué estás trabajando? Tenemos fechas, vamos a anunciar una gira por todo el país. Me encanta. Vamos a volver al norte, que me encanta ir, al NOA. Bueno, a Córdoba me encantaría volver también. Hay muchas provincias que fuimos y que quiero volver sí o sí, que ya me hice amigos, quiero Ok, volver. y sí. Y nos gustaría ir al sur, que nunca fuimos. Me encantaría ir con el proyecto al sur bueno, tener fechas en Buenos Aires, en el interior de Buenos Aires y alguna en Capital. Me encanta, ahí estaremos siguiéndote de cerca, seguro. Ah, muchas gracias. Pensando, si tuvieras la oportunidad de sentarte a hablar con la Mar que recién empezaba en la música, ¿qué le dirías? Que no pare de laburar, que siento que es el mejor consejo que tuve, que me dieron, no parar de laburar. O sea, no importa qué está pasando, no pares. Porque, de hecho, estoy agradecida de no haber parado de laburar, porque mientras hacía este álbum estuve triste, o con momentos donde no quería hacer nada, ¿viste? Claro, sí. Y de repente me acuerdo de decir, no, dale, boludo, sentate en el piano, hace algo igual. Y gracias a viste, esa patada en el orto de hacer las cosas igual, seguir laburando igual, ahora estoy súper agradecida porque me quedé con canciones muy hermosas. Entonces, yo creo que un consejo es, no importa lo que esté pasando, intenta seguir sentándote en el piano y haciendo cosas. Me Sí. encanta. Me gustaría si nos puedes recordar dónde seguirte para poder estar ahí atentos de las fechas y escuchar el álbum también. Eh, bueno, Marzo es mi nombre y así me encuentran en todas las plataformas que existen. Pueden escucharme en su plataforma favorita. Spotify, YouTube, Tidal, la que quieran. Mi Instagram es mar.marzo, también mi TikTok. Ahí, bueno, voy subiendo las noticias. Vamos a anunciar la gira seguramente por ahí. Así que bueno, espero que escuchen el álbum, que les guste mucho.